Hola, hola, ¿cómo están mis socios y mis socias? De nuevo por aquí en este canal, trayendo un mensaje de vida, un mensaje de aliento, de fe, de esperanza para todas las familias de Colombia. Bueno, hoy tenemos un tema súper chévere, como todos los temas de este canal, ¿cierto? Entonces, empezamos de una. Bueno, este tema... eh, lo titulé Necesito dormir en la tormenta, ¿sí? Y bueno, hablando acerca de las tormentas son eventos traumáticos, ¿sí? Que vienen a sacudir nuestras vidas. Su principal protagonista es el miedo, ¿no? Que invade el corazón. Pues en este tema yo admiro un montón a mi papá. Y les tengo que decir por qué, porque pues mi papá es pescador, ya se los he contado antes, y digamos que de la zona donde nosotros somos originarios, pues estamos a la orilla del río y bueno, digamos que ahí en la costa tiende mucho a cuando llueve a crearse ciertos huracanes, ¿no? Pues no a gran escala, pero sí son unas tormentas que de verdad le meten miedo a uno en el corazón. Y como les decía, desde muy niño vi a mi papá como pescador, cuando él pescaba con mi abuelo, lo vi soportando muchas tormentas, o sea, me quedaba en la casa con mi mamá solo y veíamos esos rayos y esas centellas y esos truenos que, Dios mío, le llenan a uno el corazón de miedo y pensar que mi papá no ha llegado a casa bueno, eh, lo admiro un montón, ¿sí? Y tener que andar en esas canoitas, ¿sí? Son como unos kayaks para las personas que de pronto no los conocen, pero en madera, de tablas clavadas y entonces son muy, muy inseguras, ¿no? Entonces, pasar una tormenta de estas en algo con lo que te puedes hundir en el río, eso es muy duro y por eso lo admiro mucho porque él ha pasado y soportado esas tormentas. Entonces, como pescador, pues puede dar esa opinión y ese punto de vista también que no, que sucedió en un evento, una situación en la Biblia, ¿cierto? Nos narra un hecho donde los discípulos Jesús están predicando y ellos están hablando de la palabra de Dios y predicando el mensaje de salvación. Y dice que después de una larga jornada, ¿cierto? De predicación, de milagros, Jesús haciendo sanidades, milagros, cosas sorprendentes. Dice que los cogió la noche y tenían que trasladarse de un lugar a otro. Entonces ellos se fueron en la barca, ¿no? Y dice que cuando iban, me imagino que a mitad de camino, ya Jesús estaba dormido, me imagino que del cansancio. Y pues para que se pudiera dormir, pues las aguas tendrían que estar en paz, o sea, todo tendría que estar tranquilo para poder conciliar el sueño. Entonces, mientras él dormía, se desató la tormenta, esa tormenta de repente se vino, y como estaba de noche, pues digamos que el escenario era mucho más tenebroso, ¿no? Aunque los discípulos estaban acompañados, digamos que a nosotros nos vienen las tormentas cuando, pues, estando solos y nosotros tenemos que enfrentar nuestras tormentas y solos, ¿cierto? Y de cierta manera, pues estar acompañado, pues eso le brinda un poco más de valor a uno, pero ellos, dice la Biblia, que se llenaron de temor, ¿no? Se llenaron de miedo y, y ese temor en el corazón de ellos les impedía ver todo lo que Jesús había hecho, o sea, como recordar ese punto de confianza, ¿no? De que, oye, venimos con Dios, venimos con Jesús aquí, él está dormido en medio de esta tormenta y yo puedo decirles, eso es realmente un acto de fe, ¿sí? Eh, para muchos de nosotros, hoy, la tormenta es todo aquello que viene a robarnos la paz,
¿sí? Y aquí tengo unos puntos que yo puedo describir que pueden significar una tormenta para nuestras vidas y es la muerte de un familiar, ¿cierto? Ese familiar que representa el sustento económico de la familia, del hogar. Otra situación puede ser un negocio donde está en riesgo todo, o sea, donde puedes perderlo todo, ¿cierto? Donde te despidieron del empleo, ¿sí? Se acabó tu fuente de ingresos. Otra situación es cuando tu esposo o tu esposa te abandona con tus hijos y de repente todo lo que habían construido se desmorona, ¿sí? Otra situación puede ser la enfermedad terminal de un hijo o de una hija. No sé la situación que estés viviendo hoy, ¿sí? Que represente para tu vida esta tormenta, pero hoy quiero decirte que Jesús está allí en tu barca, Jesús está allí en tu vida, ¿sí? Lo que debería significar para nosotros que tengamos paz en el corazón, ¿sí? Después de verlo hacer milagros, ¿sí? Diariamente en nuestra vida, porque pues nosotros a veces pasamos desapercibido todos los momentos buenos que tenemos, ¿no? Hasta que entramos a esa tormenta y comenzamos a ver, oye, pero ¿qué va a pasar? O sea, todo se vuelve incierto, ¿no? Todo como que comienza a desmoronarse, todo que como que comienza el pánico a invadir el corazón, ¿cierto? Y nos olvidamos de que todo este tiempo que veníamos bien, Jesús estaba ahí en la barca y Dios venía haciendo milagros y Dios estaba proveyéndonos y Dios nos estaba dando sanidad y Dios nos estaba dando bienestar, pero hasta que no pasamos por la tormenta, ¿sí? No somos conscientes de todos los milagros que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Entonces a veces no le damos ese valor, ¿no? A lo que vivimos diariamente. Y pues yo tengo que reconocer que, digamos, cuando estoy en esos momentos de atravesando esas situaciones de tormenta, mi esposa, puedo decirles que ella me dice, tranquilo, vamos a salir de esta, vamos a pasar de esta, porque yo tiendo a estresarme demasiado y tiendo a razonar demasiado las cosas, entonces ella me dice, Dios no nos ayudó a tal situación. Sí, claro. Ah, bueno, entonces igual nos va a ayudar en esta. Entonces es esa ayuda, es ese apalancamiento que tenemos que tener siempre conscientes de que Dios ha estado allí siempre ayudándonos. Entonces Dios nos permite entrar en estas tormentas para que nos desconectemos de nuestros sentidos, ¿no? Porque nuestros sentidos nos juegan, en estas tormentas nos juegan en contra, ¿cierto? Imagínense ese momento oscuro de los discípulos, lo único que veían eran rayos, centellas, la brisa, podían escuchar los truenos, podían ver el agua que se estaba entrando en la barca, entonces a veces nuestros sentidos, ¿cierto? Todo lo que vemos en ese escenario es, mejor dicho, que todo está empeorando, que todo no vamos a tener futuro, todo se acabó, mejor dicho, ya para qué continúo, ¿sí? Entonces me echo a morir. ¿Mm? Y a eso vienen las tormentas, ¿sí? A llenar de miedo el corazón. Entonces, lo que nosotros vemos y lo que oímos, ¿cierto? Infunde más miedo en nuestras vidas. Entonces, quiero decirles hoy, el lenguaje de Dios es la fe, ¿sí? Entonces Dios quiere desconectarnos de nuestros sentidos, ¿cierto? Y a través de la oración, ¿sí? Que nosotros podamos conectarnos con Jesús, ¿cierto? Cuando cerramos nuestros ojos y podemos ver ese universo donde Dios está obrando, aunque no podamos verlo, ¿sí? Aunque pensemos, ¿cierto? Que ya no hay salida de esta situación. Cuando entramos en oración y podemos entregarle a Dios esa ilusión del control, ¿cierto? Porque nosotros también todo queremos tenerlo aquí, bajo control. Entonces, cuando algo se sale de control, eso nos desestabiliza, ¿sí? Y nos lleva a pensar de que, mejor dicho, hasta ahí llegó mi vida, ¿cierto? Entonces, Dios te está diciendo hoy, entrégame el control, ¿sí?
entrégame esta situación, entrégame esta tormenta, esto que está afectando tu vida, esto que te está robando la paz, ¿sí? Y esto que no te deja dormir, ¿sí? Porque a veces no se trata solamente de dinero, sino que hay situaciones, y a mí me pasaba mucho, ¿no? Que yo pensaba, no, pues las personas ricas no pasan por situaciones difíciles, ¿no? Dios tiene la manera de probar el corazón de cada persona. Entonces, hay pruebas, ¿sí? Que vienen a robarte esa paz, ¿sí? Y solamente Dios te puede dar la paz y la tranquilidad. Entonces, Jesús se va a levantar cuando tú te conectas, ¿sí? En la fe y le crees a Dios. Él se va a levantar y va a reprender a los vientos, ¿sí? Y va a reprender a las olas y va a traer paz y tranquilidad a tu vida, a tu corazón. Y vas a ver cómo Dios te va a llevar a un siguiente nivel, porque para eso mis socios y mis socias son las tormentas, ¿sí? Para eso son las situaciones difíciles. Esas tormentas nos desafían, ¿sí? Y nos permiten aferrarnos a las promesas de Dios. Esas tormentas nos ayudan a crecer en la fe, ¿sí? Y nos llevan al siguiente nivel, a donde Dios quiere llevarnos, ¿sí? No estoy diciendo que la situación como tal, Dios te la mandó para que no, sino que cuando te sucede eso, eso te permite crecer y desarrollarte en la fe. Entonces, cuando Jesús reprende la tormenta, lo primero que piensan los discípulos es, y de hecho ustedes lo pueden leer ahí en Marcos 4:35, dice, ¿quién es este hombre que hasta el viento, el mar, le obedecen? ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos que nos afianzamos en que Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro pastor y Él está allí para cuidarnos. Entonces, mis socios, ese es el mensaje de hoy. Mis socias, Dios me la bendiga. Compartan este video en sus redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Yo creo que mi esposita estará dando el mensaje del próximo lunes, ¿vale? Bye, bye.